Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Yamiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor que tiene como título La Espada del Espíritu. Vamos a hablar de la Espada del Espíritu. Dice en el libro de Efesios 6:17, dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de la espada del Espíritu. Cómo defendernos de los ataques del enemigo, de las tentaciones y de todo lo que viene a nuestra vida, todos los ataques espirituales, de qué manera y de qué forma podemos vencerlas. Sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 4:1. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Vemos cómo el enemigo, el diablo, quiso tentar al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios, usó la espada del Espíritu. ¿Cómo pudo vencerlo? Con la espada del Espíritu. Vemos hoy en día en muchas iglesias, muchos pastores, en el momento que hacen liberación, reprenden al diablo, lo atan al diablo, y eso es algo que es incorrecto. Eso es algo que muchos lo hacen porque no conocen de la palabra y no conocen cómo se mueve el mundo espiritual. Sabemos que este canal es de guerra espiritual. En el día de hoy estaremos enseñando cómo vencer al enemigo. Usted no hace falta que usted tenga que reprender, tenga que atar al diablo, como vemos por ahí muchos hombres de Dios que lo hacen, que gritan, hacen un montón de cosas para que el enemigo se vaya, seguramente para que muchos lo vean. Cuando hacen liberaciones, gritan para que los demonios lo escuchen o se vayan, para que crean que tienen más autoridad. Y sabemos que la autoridad no se basa en gritos, ni en atar al diablo, ni... La autoridad es algo que Jesucristo nos ha delegado. Debemos tener identidad y autoridad. Pero el enemigo, al diablo, no se lo vence atándolo, ni reprendiéndolo, sino como dice la palabra. Escrito está. Como Jesús, en cada momento que el diablo venía a tentarlo, él le hacía acordar que se tenía que sujetar a lo que está escrito, a lo que ya está profetizado por Dios.
Sabemos que el enemigo dice la palabra que le queda poco tiempo. Entonces, siempre hay que hacerle recordar eso, que a él le queda poco tiempo. Entonces, ¿cómo vencemos al enemigo? Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús dice que le dijo, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a Satanás, a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, en su mano te sostendrá, para que no tropiece con pie de piedra. ¿Ven? El enemigo también conoce la escritura. En este caso le cita el Salmo 91:11. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Otra vez le llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Ven? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven? ¿Cómo vencemos al enemigo? Con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En un momento que venga ese ataque espiritual del reino de las tinieblas, debemos usar la palabra de Dios, debemos declarar la palabra de Dios, que ya ha sido profetizada por Dios. Y el enemigo, a lo único que él se sujeta y que respeta es a la palabra de Dios, a lo que ya está escrito, a lo que ya está profetizado. Él no respeta a nadie. Y es un error decirle al diablo te ato, porque no va a pasar nada. Pero sí hacerle acordar de que él se tiene que sujetar a lo que está escrito, a lo que dice la palabra de Dios. Es a lo único que él se sujeta. Entonces, en un momento que nosotros enfrentamos al reino de las tinieblas, en una liberación, debemos siempre hacerles recordar lo que está escrito. Por eso es importante leer la palabra de Dios todos los días, para que en un momento difícil, en un momento de prueba, en un ataque espiritual, un momento de tentación, el Espíritu Santo viene y te hace recordar lo que está escrito, lo que has leído. Por eso es importante guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Todos los días debemos leer, debemos estudiar la palabra de Dios, porque es un arma que nos va a ayudar en el momento donde enfrentemos el reino de las tinieblas. Muchos no leen la palabra de Dios, muchos no leen, y en el momento, en un ataque espiritual, no saben qué hacer, y van corriendo a pedir oración, van corriendo a pedir ayuda, y no, nosotros debemos estar preparados, como guerreros espirituales que somos, debemos estar preparados para los ataques del enemigo. Entonces, ¿cómo vencemos al enemigo? Con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Escrito está. Como dice acá, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, debemos guardar la palabra de Dios. Que esta palabra sea de bendición para todo aquel que en este día
la va a recibir. Tenemos una guerra espiritual contra el reino de el reino de las tinieblas. Nosotros somos del reino de los cielos. Reino de las tinieblas, reino de los cielos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas, que son los brujos. Entonces, ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo vencemos todos esos ataques? Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Nosotros, como la Iglesia de Cristo, dice la palabra en el libro de Efesios 2, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Cada vez que el enemigo te venga a atacar, o venga un ataque espiritual, o un brujo se levante en contra de ti, debemos hacerles recordar que la Biblia dice dónde estamos sentados. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. De esa manera, el enemigo y sus demonios se van a sujetar y vamos a poder vencer todos los ataques y las tentaciones. Debemos leer y meditar la palabra de Dios día y noche y vamos a ser más que vencedores, como dice la palabra. Que esta palabra sea de gran bendición para todo aquel que en el día de hoy la va a recibir. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición y es de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.